Si usted acaba de sintonizar, les informamos que hoy estaremos tratando las infecciones por el virus del herpes, el herpes zóster y la varicela. Estarán a cargo de la doctora Ana Núñez. Les recordamos que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden contactarse con nosotros a través de las líneas 809-682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062. Ahora sí vamos a pasar con nuestra querida invitada, doctora Ana Núñez, quien es médico dermatóloga y tricóloga. Es un honor para nosotros tenerla aquí en esta mañana en la Cátedra Médica. Muy buenos días, feliz y agradecida de poder compartir nuevamente con este maravilloso equipo. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Herpes, doctora. ¿De qué va eso? Cuéntanos. Bueno, el herpes es un conjunto de virus, una familia que se llama Herpes viridae. Entonces, dentro de esa familia, Herpes viridae. Viridae. Entonces, dentro de esa familia hay un grupo de virus que son los responsables de muchas afecciones a nivel facial, oral y a nivel genital. Ok, doctora. O sea que al final es una familia, por lo tanto es una familia, pero es una familia grande, porque hay familia pequeña, grande, es una familia, hay muchas variedades. No, es una familia grande. Dentro de esa familia podemos mencionar el virus del herpes tipo 1, el tipo 2, el tipo 6, el tipo 7, el tipo 8, el virus de la varicela zóster y otros como el citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr. Todos esos son virus herpes. Y cada uno de ellos genera una condición diferente. Sí. Roberto. ¿A qué órgano afecta este virus? Bueno, el virus como tal afecta la piel, afecta la cavidad oral, afecta los genitales y como característica toda la familia prácticamente tiene esa afinidad o esa predilección por lo que es el sistema nervioso, principalmente los nervios periféricos. ¿Y qué nos causa, doctora? ¿A causa de qué proviene el virus del herpes? Bueno, dependiendo, ¿verdad?, el tipo de virus del que estemos hablando, entonces así vamos a tener diferentes, digamos, puertas de entrada. Por ejemplo, el virus del herpes tipo 1, en él ocurre lo que se llama una primoinfección, que es un individuo que nunca ha tenido herpes, que sus pruebas serológicas están negativas, generalmente niños menores de 6 años, y tienen una infección primaria. Esta infección primaria se llama gingivoestomatitis herpética. Entonces, eso es lo que le llaman sapito, doctora. Exactamente, doctor. Eso es lo que le llaman sapito. El sapito es una gingivoestomatitis herpética. ¿Usted puede traducirme ese? Traducido. Porque estomatitis, porque herpética, ya yo sé por qué. Gingivoestomatitis, porque afecta la cavidad oral, las encías y todo lo que es la parte de la mucosa oral, los carrillos y estas partes. Entonces, estomatitis porque se va a presentar como pequeñas vesículas, o sea, bolitas de agua, que luego se rompen y van a dejar como unas llaguitas que sangran muy fácilmente. Entonces, esa es la primera infección por el virus del herpes simple, generalmente el tipo 1. Porque el herpes simple vamos a tener el tipo 1 y vamos a tener el tipo 2. Entonces, ya luego, cuando esa persona crece, va a tener la manifestación del herpes simple tipo 1 o el herpes simple oral, que es donde aparecen aquellas lesiones que están alrededor de la boca o dentro de la cavidad, que muchos conocen porque las relacionan con un estado de fiebre, por ejemplo, algún tipo de enfermedad,
Entonces, en ese momento, esa no es la infección primaria, sino que ya eso es una recurrencia por el virus del herpes simple. O sea, para hacer una línea del tiempo, a la persona que le da el virus del herpes simple, siendo adulto, es porque le había dado cuando niño. Esa es la forma primaria de infección cuando se es niño. Pero luego, si tienes más de 6 años y tienes una primera vez por el virus del herpes simple, entonces significa que tuviste otro tipo de contacto con secreciones, con saliva o con sangre de una persona afectada por el virus. Entonces podríamos decir que es una afección transmisible. Por supuesto. Si tengo entonces la enfermedad, tengo que tomar algunas medidas de control para no infectar o contaminar el resto de la familia. Así es. Doctor. Esa prima infección, la del niño, la del niñito, ¿cómo la quiere? ¿La quiere así él solo, del aire? Bueno, no, por ejemplo, la puede adquirir. Tenemos muchas costumbres que parecieran buenas, pero no son tan buenas. Por ejemplo, el soplar la comida que le vamos a dar a nuestros pequeños. El besar a los niños en la boca, eso no es adecuado. Porque en la boca y en la saliva tenemos cientos de patógenos, no solamente virales, bacterianos, que pueden causar diferentes enfermedades. Entonces, de ahí es que el niño adquiere el virus. En mi época en el barrio, mi mamá cuando veía a un niño con sapito decía, esas familias no tienen mucha higiene porque los muchachos no lo bañan, no sé, y le da sapito. Tenía toda la razón. O sea que está asociado fundamentalmente a algunas, en el caso de los niños, a unas prácticas que consideramos culturalmente adecuadas, pero que en el fondo tienen riesgos, como decía la doctora Ana, con el tema del besar a los niños en la boca. No, los niños se besan en la boca, tú lo quieres, lo amas, pero no lo besas en la boca. Y el tema de enfriar los alimentos, soplándolo, al final lo estamos contaminando con son los gérmenes. Prácticas que uno ve normal, porque la ve en el día a día, y uno las ve como normales, pero realmente son cosas que no se deben hacer por la razón que hemos explicado. Pero señores, ya las velitas de los bizcochos de cumpleaños ya no se están apagando soplar. No, viene con una cosa. La vela de Bengala, sí. Exacto, entonces, pero sin embargo, no, y cuando le ponen velita, ya no sí. la no, me chupa el bizcocho. Terrible. Pero sin embargo, la comida caliente del niño en la cuchara, así de que la sopla. Sí, así es, así es. Entonces, así es como el niño contrae su primera infección por el virus del herpes. Me imagino, doctora, que va de la mano también a aquella persona que cuando beben agua no se sirven en el vaso, sino que se pegan del jarrón. Y eso puede contaminar también a otros con relación a este virus, ¿verdad? Sí, así es. Todo lo que nosotros utilizamos, todo es individual. Todo debe ser individual. Donde bebemos, nuestro cepillo de dientes, todo eso es único Objetos para uno, para cada persona. Personales. Por eso se llaman objetos personales, exactamente. Entonces, doctora, una pregunta. ¿El beso al niño, ¿verdad?, le puede transmitir el virus? Uh-huh. Pero, ¿y el beso entre adultos? Ay. Igual. Igual, por supuesto. Entonces, el virus del herpes, uno lo contrae y el virus queda en el cuerpo. El virus del herpes simple, 1 y 2, igualmente el virus de la varicela. El virus queda en el cuerpo porque, como dije anteriormente, es un virus neurotropo que tiene afinidad por las fibras nerviosas. Entonces, él ingresa al cuerpo, se queda ahí tranquilito, ahí como reposando, descansando, pero eso no significa que tú no puedas transmitir el virus, porque lo puedes transmitir aún sin tener una enfermedad activa.
aún sin tener las lesiones orales y sin tener lesiones genitales, lo puedes transmitir. O sea que entonces estamos diciendo, lo que dice Ana es que este agente, esta familia de virus, una vez entra a nuestro organismo, permanece con nosotros século seculorum, permanece con nosotros, no da síntomas en algunas situaciones, pero como ya está con nosotros, cuando entramos en contacto a través de saliva u otro mecanismo, entonces podemos transmitir el virus, aunque yo no tenga ninguna manifestación, lindo, maravilloso, sano como me veo aquí en la televisión, pero si tengo el herpes, si ya he padecido la enfermedad, entonces puedo transmitirla. ¿Es eso, Ana? Así es, lo puede transmitir. El virus se queda fielmente con nosotros por toda la vida. ¿No hay manera de inactivarlo, doctora? No. Lo que ocurre es que la reactivación del virus va a depender mucho de nuestro sistema inmunológico. Esa reactivación la vamos a tener con más frecuencia, obviamente, en pacientes que están inmunocomprometidos por VIH, por trasplantes, porque usan medicamentos de tipo esteroides o inmunosupresores. Entonces vamos a tener una reactivación más rápida del virus. Y esa reactivación también puede ocurrir en individuos que no tienen ninguna de esas condiciones mencionadas, cuando hay, por ejemplo, fiebre, enfermedades, por ejemplo, a nivel facial, cuando se hacen algún tratamiento en la cavidad oral, que hay trauma, cuando se hacen algún tratamiento a nivel facial, una quimio, exfoliación de la piel, etcétera. Cuando hay exposición al sol, que mucha gente dice, fui a la playa y cuando llegué tenía esto. O cuando llega la menstruación, también pueden reactivarse esas lesiones del virus del herpes. O sea, cuando mi sistema inmunológico se pone baja a algún nivel o se pone en pausa, entonces el herpes ataca. Se reactiva. Se reactiva. Sí. Se reactiva. De manera que entonces el tema de... ¿Cómo se hace entonces el diagnóstico? Ahora, vamos a hacer un diagnóstico, Roberto y yo. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de que en algún momento hemos tenido, existe esa marca inmunológica? Sí, sí. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, si un paciente tiene el virus del herpes, entonces el diagnóstico obviamente se hace por la clínica, porque las lesiones son bastante características. Clínicamente, lo que vamos a ver no deja dudas, digamos, al diagnóstico en sus diferentes manifestaciones. Pero ya si el individuo, por ejemplo, no tiene las lesiones y está presentando alguna manifestación relacionada al virus del herpes, entonces se pueden hacer determinación, se puede hacer PCR y se puede también hacer inmunoglobulinas específicas, IgG, IgM, para virus del herpes tipo 1 y tipo 2. Entonces ahí vamos a ver si el paciente ha tenido una infección anterior o tiene una infección actual por el virus del herpes. Se hacen cultivos también, reacción en cadena de polimerasa. Sí se puede hacer. O sea, doctora, usted dice que a través de esas analíticas podemos determinar la clasificación del tipo de herpes que sea, ¿verdad? Sí. Entonces, con relación a las manifestaciones clínicas, ¿cómo podemos diferenciar uno del otro? Usted hablaba de una manifestación en la boca, ¿cómo esas manifestaciones son dolorosas? ¿Pueden ocurrir en todos los tipos o solamente en algunos? Generalmente las manifestaciones que aparecen a nivel facial y alrededor de la boca con mayor frecuencia, porque pueden aparecer alrededor de la nariz, de la nasal. También hay un tipo de herpes que sale alrededor de los ojos. ¿Los ojos, doctora? No. Sí. ¿Cómo? Incluso hay un tipo de este herpes, o sea, es el mismo herpes, pero con diferentes formas de manifestarse. Hay un tipo de este herpes que se conoce como herpes gladiatorum, porque se ve en personas que practican algunos deportes donde hay mucho roce físico, facial, como judo,
¿cómo se llama este deporte que practican, que son muy... Lucha olímpica. Sumo. El sumo. Sí, el sumo. Entonces pueden aparecer... Se quieren mucho los sí, que siempre están pegaditos, abrazaditos. Usan una ropa un poco... sí, poca ropa. Eso sí es tan bueno para el calor. Entonces, ese roce constante puede hacer que la afección se disemine y aparezca en varias partes de la cara. Típicamente, volviendo al inicio de la pregunta, lo que van a aparecer es primero una mancha roja en la piel, y sobre esa mancha roja van a aparecer vesículas, o mejor llamada, unas bolitas de agua que semejan mucho lo que es un ramillete de uvas. Eso es característico. Cuando ellas se rompen, las vesículas también van a dejar pequeñas ulceraciones o una úlcera un poquito más grande, y eso es muy característico. Incluso nosotros ya cuando la lesión ha curado, que vemos lo que ha dejado ese proceso, podemos decir, mira, probablemente tú tuviste un herpes. Cuando te vuelva a salir, entonces, y tengas las lesiones activas, entonces regresas para confirmar eso que sospechamos. Pero en mi barrio también muchas personas asociaban este tipo de manifestación clínica y decían, no, que no te cepillaste y te mordió la cucaracha. Te mordió una cucaracha, sí. ¿Eso tiene algún sentido eso o no? No, nada que ver. Es un herpes. Nada que ver con la cucaracha. Es un herpes labial en este caso, porque esos son los que salen alrededor de la boca. Muy bien. Doctora, ¿se puede prevenir el herpes? Usted explicaba que no hay una manera en base a medicamentos para esta, pero ¿podemos prevenir, tomar medidas de precaución para evitarlo? Por supuesto, pero estamos mencionando lo que debemos evitar. Obviamente, en el caso de los pequeños, no besar a los niños, no soplar los alimentos. En el caso ya de los adultos más grandes, entonces evitar el contacto con las lesiones cuando se tengan. En el caso del herpes tipo 2, que no lo hemos mencionado, pues evitar las relaciones sexuales cuando se tengan las lesiones, y el uso obviamente del condón para prevenir esta afección. Porque el herpes tipo 2, que es clásicamente se consideraba como el causante de el herpes genital, que es una enfermedad de transmisión sexual, las cosas con el mundo globalizado pues van cambiando. Ya aproximadamente un 50% de los casos que tienen herpes genital son causadas por el virus del herpes tipo 1. Antes esas lesiones genitales eran exclusivas del herpes tipo 2. Entonces, eso se atribuye al aumento de las relaciones de hombres con hombres y al incremento de la práctica sexual orogenital. Entonces, en el caso del herpes genital, se va a manifestar de la misma manera. Vesículas, bolitas de agua, sobre una base eritematosa, que va a ocasionar primero una sensación que nosotros decimos parestesia. Es como un calambre, una alteración en la sensibilidad de esa área. Incluso muchos pacientes que ya han tenido herpes en muchas ocasiones, antes de tener la manifestación como tal, que se pueda ver en su piel, tienen esa manifestación de esa parestesia y ese dolor. Entonces ya ellos saben cuándo le va a salir la lesión del herpes.